El aroma de los productos recién horneados llenaba la pequeña panadería, Howcroft's Sweet Traditions, desde primera hora de la mañana. Sterling estaba preparando otra hornada del famoso strudel de manzana cuando el timbre de la puerta principal anunció la llegada del primer cliente. Ni siquiera se dio la vuelta. Ya sabía de quién se trataba por el chasquido de sus tacones y el inconfundible aroma de su delicioso perfume. «Cariño, otra vez te pasas todo el tiempo en esa pastelería». La voz de Eunice Howcroft estaba, como siempre, teñida de un toque de reproche. «Fletcher dijo que anoche volviste a casa después de las 9». Sterling colocó con calma la última capa de pastel, la espolvoreó con canela y contestó, sin apartar los ojos de su trabajo: «Ayer recibimos un gran pedido para una boda, 250 tartas de almendra, además de la tarta principal». «¡Pero tienen ayudantes!». Eunice tomó asiento en la mesa junto a la ventana, alisando las arrugas de su traje beige claro. Una mujer debería recibir a su marido en casa con la cena, no quedarse trabajando todo el día. Sterling sonrió mentalmente. Su suegra vivía como en una vieja telenovela. Pero, ¿qué podía esperar de una antigua maestra de primaria que se había pasado la vida criando a su único hijo? Incluso ahora, cuando Fletcher tenía 35 años, Eunice seguía cuidándolo como a un niño pequeño. Hablando de Fletcher, Eunice se animó. ¿Sabías que le han ascendido a alto directivo? Ahora tendrá un despacho privado en el concesionario. Siempre dije que mi hijo llegaría lejos. Sterling lo sabía. También sabía que ese ascenso se produjo después de que el dueño del salón, un viejo amigo de Eunice de la universidad, hubiera ido a visitarles para comer el domingo, pero no hablaba de ello, inútilmente. Para Eunice, su hijo era impecable en todo. La puerta principal volvió a abrirse. Empezaba el ajetreo matutino de visitas. Eunice se levantó y se puso la chaqueta. «Ah, sí, olvidé decírtelo. Te esperamos hoy a las 7. Prepararé mi especialidad, pastel de pollo». «Esta noche», Sterling frunció el ceño. «Pero no es que tuviéramos un acuerdo». «Fletcher quiere contarte sus nuevos planes». Eunice se alegró. «Es tan listo que ya está pensando en montar su propio negocio. Así es mi hijo, siempre aspirando a más». Sterling permaneció en silencio. Conocía muy bien los BASP de su marido, grandes ideas que nunca se materializaban. Un día iba a abrir una cadena de gimnasios. Al siguiente se le ocurriría algún tipo de aplicación para teléfonos. Al siguiente se entusiasmaría con la idea de exportar tés raros. Ninguno de los proyectos avanzaba más allá de vistosas presentaciones y entusiastas discusiones con su madre. Todo el día pasaba volando con el ajetreo habitual: pedidos, clientes, proveedores, nuevas recetas. A Sterling le encantaba lo que hacía. Criada en una familia de panaderos hereditarios, supo desde niña que la verdadera felicidad es crear algo con las propias manos. Su bisabuelo empezó con una pequeña panadería en Portland. Su abuelo amplió el negocio a 3 tiendas y su padre convirtió el negocio familiar en una conocida cadena. Sterling, por su parte, decidió empezar de cero en otra ciudad. Quería demostrar que valía por sí misma. Aparcó el coche frente a la casa de ella y Fletcher, un pequeño chalet de 2 plantas en las afueras, a las 7 menos cuarto. Las luces de todas las ventanas estaban encendidas, lo que significaba que Eunice ya estaba en la cocina. Fletcher solía llegar en el último momento, ocupado con asuntos importantes en el salón. El olor a masa quemada recibió a Sterling en el pasillo. Eunice corría entre la cocina y el comedor, arreglando los utensilios. «Oh, esa tarta. El horno debe de funcionar mal. Fletcher dijo que deberíamos comprar uno nuevo con programas inteligentes». «Yo podría ayudar», se ofreció Sterling, pero su suegra hizo un gesto con las manos. «No, no, estás cansada después del trabajo. Mejor cámbiate de ropa. Fletcher llegará en cualquier momento». Fletcher apareció 40 minutos después, cuando el pastel estaba por fin frío.
Alto, elegante, con un traje caro, siempre cuidaba su aspecto. Besó a su madre en la mejilla, saludó a su mujer con la cabeza y enseguida empezó a hablarle de su nuevo proyecto. Esta vez se trataba de crear una aplicación móvil para seleccionar coches. ¿Te imaginas? Agitó las manos, sin darse cuenta de que había volcado una copa de vino. Un cliente sube su foto y la inteligencia artificial selecciona un coche acorde con su aspecto y estilo de vida. Es el futuro de la venta de coches. Una genialidad, se maravilló Eunice. Siempre dije que tenías una mente brillante. Sterling comió el pastel enfriado en silencio. Sabía que en una semana Fletcher olvidaría la idea y se le ocurriría algo nuevo. Y Eunice seguiría creyendo en el genio de su hijo, cerrando los ojos a la realidad. La velada terminó como de costumbre. Eunice fregó todos los platos, rechazando la ayuda de su nuera. Fletcher se retiró al estudio para trabajar en un proyecto, y en realidad para ver vídeos de YouTube. Sterling subió a su dormitorio, pensando en los pedidos de mañana y en una nueva receta de tarta de limón que quería probar. Su propia pastelería, por pequeña que fuera, era su mundo, donde todo era real, sin fantasías ni ilusiones. Había un bullicio festivo en la sala de exposiciones de Premium Motors, ya que la presentación de la nueva gama de coches atraía a muchos compradores potenciales y curiosos. Sterling no quería venir, pero Eunice insistió, alegando que era un acontecimiento importante en la carrera de su hijo. Fletcher organizó él mismo toda la presentación, deliró su suegra por teléfono. Incluso encargó champán especial. El champán especial resultó ser vino espumoso normal y corriente del supermercado más cercano, pero Sterling guardó silencio, notando la sonrisa satisfecha de su marido mientras daba órdenes a los camareros con la mirada de un director general de una multinacional. De la organización real se encargaba una empresa de distribución que había enviado a su propio personal, pero Fletcher ya le había contado a su madre cómo había aumentado las ventas un 40% gracias a su enfoque único del marketing. Entre los coches relucientes y pulidos, los invitados deambulaban, mirando las salas de exposición y haciendo preguntas a los asesores. Eunice caminaba orgullosa junto a su hijo, ajustándose de vez en cuando su nuevo traje azul celeste, que en su opinión la hacía parecer una auténtica mujer de negocios. Sterling permanecía callada, mirando a la multitud y pensando en encargar mañana un nuevo lote de harina de almendras. Dakota Prescott apareció hacia la mitad de la velada, una morena alta con un vestido negro ceñido y unos tacones alucinantes. Se movía por la sala con la seguridad de quien sabe exactamente lo que quiere en la vida. Sterling notó la falta de naturalidad de esa confianza, demasiado ostentosa, como ensayada frente a un espejo. «Oh, señorita Prescott». Fletcher se puso al instante al lado de la espectacular morena. «Me alegro de que haya podido unirse a nosotros. Permítame que le presente a mi madre, Eunice Howcroft». Dakota sonrió dulcemente mientras estrechaba la mano de Eunice. «He oído hablar mucho de usted. Fletcher habló muy bien de su familia cuando hablábamos de perspectivas de inversión». «¿Perspectivas de inversión?». Eunice se iluminó al oír las palabras favoritas de su hijo. Dakota cogió despreocupadamente una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí. Es un momento increíble para las empresas emergentes, especialmente en el sector tecnológico. Ayer mismo, mis socios de Silicon Valley. Sterling observó cómo Fletcher y Eunice absorbían literalmente cada palabra del desconocido. Dakota hablaba con seguridad, haciendo malabares con facilidad con términos como BEIBA, redes neuronales y soluciones innovadoras. Su historia sobre una exitosa startup de ropa deportiva inteligente sonaba convincente, si no escuchabas los detalles. «Imagínate», transmitió Dakota, «la propia ropa regula la temperatura corporal,
lee el ritmo cardíaco, determina la carga e incluso puede avisar de un infarto inminente. Ya hemos recibido la aprobación preliminar de 3 grandes inversores. ¡Increíble!, exhaló Eunice. Fletcher, querido, esto es exactamente de lo que estabas hablando. ¿Recuerdas cuando querías hacer algo innovador? Sterling notó que su marido hacía un mohín. Sí, mamá, justo estaba pensando en algo así. Sabe, señorita Prescott, tengo algunas ideas. Llámame Dakota, sonrió la morena. Estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar. Por cierto, ¿qué te parecería discutir algunas posibilidades durante el almuerzo? Durante la media hora siguiente, Sterling observó cómo Dakota mantenía hábilmente una conversación, captando poco a poco la atención no solo de Fletcher, sino también de una entusiasmada Eunice. Habló de negocios exitosos, contratos multimillonarios y prometedores desarrollos. Habló de su olfato especial para los proyectos rentables y de su capacidad para encontrar IMAE entre las empresas incipientes. ¿Y cuántos años tienes, querida?, preguntó Eunice, claramente impresionada por el éxito de su interlocutora. 27, dijo Dakota sin cuidado, y Sterling volvió a notar la falsedad. La mujer tenía claramente más de 30 años, pero Eunice y Fletcher no parecieron darse cuenta. Al final de la velada, Dakota ya había intercambiado contactos con Fletcher y concertado una reunión para hablar de una posible cooperación. Eunice estaba radiante de felicidad, anticipando la exitosa carrera de su hijo en el mundo de la alta tecnología. ¡Qué chica tan maravillosa!, exclamó entusiasmada de camino a casa. Y con tanto éxito a una edad tan temprana. Fletcher, deberías enseñarle tus proyectos. Seguro que sabrá apreciar tu potencial. Sterling condujo en silencio, recordando cómo Dakota había evitado hábilmente preguntas concretas sobre su empresa, girando cada vez la conversación hacia brillantes perspectivas y grandes cifras. Había algo en aquella mujer que resultaba inquietante. Tal vez sus movimientos excesivamente pulidos, tal vez las sutiles pausas antes de responder a preguntas sencillas, tal vez la forma en que escrutaba las reacciones de sus interlocutores antes de decir nada nuevo. En casa, Fletcher se encerró inmediatamente en su estudio, diciendo que tenía que preparar una presentación de sus ideas para la reunión de mañana con la señorita Prescott. Eunice pasó la noche en la habitación de invitados para que por la mañana pudiera ayudar a su hijo a elegir el traje adecuado para una reunión tan importante. Sterling subió al dormitorio, consultando habitualmente en su teléfono la lista de pedidos para mañana. Un folleto brillante con el logotipo de la empresa de Dakota, Fit Future Innovations, permanecía sobre la mesa de la cocina. Sterling lo hizo girar entre sus manos. Bonita impresión, grandes palabras, gráficos impresionantes. Excepto que no había ninguna dirección o contacto específico para la oficina real. Solo un correo electrónico y un número de teléfono móvil. La casa estaba inusualmente ruidosa, con Fletcher bajando a la cocina a por café y Eunice trasteando con su hijo, dándole consejos sobre el diseño de la presentación. Sterling escuchó sus voces excitadas y pensó en llamar a su padre mañana. Él siempre sabía distinguir entre las verdaderas propuestas de negocios y los oropeles. Quizá había oído algo sobre la misteriosa Fit Future Innovations y su ambicioso fundador. La primavera era inusualmente cálida y Eunice decidió almorzar el domingo en el jardín. Sterling observaba a través de la ventana de la cocina cómo su suegra colocaba los platos en la mesa del jardín, mirando el reloj de vez en cuando. Dakota nacería a las 2, y Eunice estaba tan emocionada como si esperara la visita de la realeza. En las últimas 3 semanas, la señorita Prescott se había convertido en una visitante asidua de su casa. Desde aquella presentación en el concesionario de coches, se había reunido regularmente con Fletcher para hablar de proyectos prometedores,
y en algún momento había empezado a aparecer en las cenas familiares. Sterling se dio cuenta de la astucia con que Dakota se aprovechaba de las debilidades de todos. Halagaba a Fletcher, admiraba la perspicacia para los negocios de Eunice e incluso intentaba ganarse el favor de Sterling preguntándole por sus secretos de repostería. «Mamá, ¿has visto mi corbata azul?» Fletcher bajó a la cocina y se abrochó la camisa. «¿La del estampado plateado?» «En tu armario, en el estante de arriba a la izquierda», replicó Eunice. Dakota dijo que el azul es el color del éxito en los negocios. ¿No es tan lista? Y tan atenta a los detalles. Sterling permaneció en silencio mientras seguía cortando verduras para la ensalada. Ayer por fin consiguió hablar con su padre y le preguntó por Fit Future Innovations. La respuesta era previsible. Nadie en la comunidad empresarial había oído hablar de esa empresa. Los intentos de encontrar información en Internet también fueron infructuosos. Solo un bonito sitio web con una redacción simplificada y fotos de gente sonriente en ropa deportiva. Dakota se presentó a las 2 en punto, impecablemente vestida y segura de sí misma, como siempre. Esta vez traía su portátil, para mostrar los cálculos preliminares del proyecto. «Eunice, te has superado», exclamó con admiración, mirando alrededor de la mesa. «Ahora me doy cuenta del talento de Fletcher. Por cierto, su idea de integrar blockchain en un sistema de control de calidad de fabricación es brillante». Eunice se animó, aunque Sterling estaba segura de que su suegra no tenía ni idea de lo que era una cadena de bloques. De hecho, probablemente Fletcher tampoco. «Ayer le contaba a mi amiga Marjorie», canturreó Eunice mientras desplegaba las servilletas, «que mi hijo siempre ha sido especial. Incluso en el colegio sus profesores decían que tenía una mente extraordinaria». «Oh, no lo dudo». Dakota se acomodó con elegancia en una silla de jardín. «He conocido a muchos empresarios, pero es raro encontrar a uno con tanto pensamiento estratégico como Fletcher». Durante el almuerzo, Dakota habló de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología, entretejiendo hábilmente en su relato elogios a la perspicacia empresarial natural de Fletcher. Eunice escuchaba cada palabra, lanzando de vez en cuando miradas de admiración a su hijo. «¿Sabías?» Se dirigió de pronto Dakota a Eunice, «que nuestra empresa tiene un programa de apoyo. Creemos que la experiencia de los mayores es inestimable para el desarrollo de proyectos innovadores». Eunice se inclinó hacia adelante interesada. «¿En serio? ¡Qué interesante!» «Ah, sí», Dakota abrió el portátil. «Ofrecemos condiciones de inversión especiales para personas con experiencia vital. Suelen tener el dinero de sobra y la sabiduría para evaluar áreas realmente prometedoras». Sterling se mostró receloso. Sabía muy bien que Eunice tenía ahorros, no precisamente enormes, pero sí bastante sustanciosos, además de un piso en el centro de la ciudad heredado de sus padres. «Por ejemplo», continuó Dakota, «una de nuestras inversoras, también antigua profesora, invirtió sus ahorros en el desarrollo del módulo educativo de nuestra ropa inteligente. 6 meses después, su inversión se triplicó». «¿Triplicado?» A Eunice se le iluminaron los ojos. «Es increíble». Sterling dejó el tenedor a un lado. «¿Podemos ver los documentos oficiales de la empresa? ¿Estados financieros, licencias?» «Claro», sonrió Dakota con la misma sonrisa ensayada. «Enviaré todo el material. Es solo que hay mucha información confidencial ahí fuera ahora mismo, ya sabes. Los competidores no están dormidos». «Sterling, deja de ser tan suspicaz», intervino Fletcher. «Dakota es una profesional, ya me ha enseñado los cálculos preliminares». «¿Y cuál es el retorno de la inversión?» Sterling no se echó atrás. «Bueno, hay un complicado sistema de cálculo», Fletcher titubeó. «Teniendo en cuenta todos los factores y las perspectivas de crecimiento, del 300 al 500% anual», dijo Dakota con seguridad. «Dependiendo del paquete de inversión.
Por cierto, Eunice, estaba a punto de comentarte una interesante oportunidad. Aquella noche, cuando Dakota se hubo marchado y Eunice se quedó fregando los platos, Sterling intentó hablar con su marido. Fletcher, un interés del 300% anual es poco realista. Te das cuenta de que esa rentabilidad no existe, ¿verdad? Solo estás celoso, replicó su marido, sentado en tu panadería y sin ver las oportunidades del mundo moderno. Dakota es una visionaria, ve potencial donde otros solo ven riesgos. ¿Pero al menos comprobaste la información de la empresa? ¿Buscaste reseñas? ¿Miraste los datos de registro? ¿Sabes qué? Fletcher se ajustó la corbata con irritación. Hazte el remolón y no te metas en asuntos serios. Sé lo que hago. De la cocina llegaba el tintineo de los platos y la voz de Eunice tarareando alguna vieja canción. Estaba claramente entusiasmada con las perspectivas que Dakota había pintado. Sterling suspiró. Era inútil discutir. Ni su suegra ni su marido querían ver las evidentes incoherencias de la hermosa historia de tecnología milagrosa y fabulosos beneficios. Al día siguiente llegó a la panadería una antigua clienta, Agatha Ramsey, que trabajaba en la administración municipal. Entre medias, Sterling le preguntó por Fit Future Innovations. Agatha frunció el ceño. Nunca he oído hablar de ella. ¿Qué empresa es? Desarrollan una especie de ropa inteligente. Sterling le entregó el brillante folleto que Dakota se había dejado. Prometen a los inversores unos beneficios fantásticos. Agatha recorrió el texto con la mirada y negó con la cabeza. La letra me resulta familiar. El año pasado tuvimos una serie de quejas sobre una historia similar, solo que se trataba de purificadores de agua revolucionarios. También bonitos folletos, promesas a bombo y platillo. Y entonces, los organizadores desaparecieron junto con el dinero de los inversores. Las cenas familiares de los jueves eran una tradición que Eunice inició en el primer año de matrimonio de Fletcher y Sterling. Por lo general, su suegra preparaba sus propias especialidades, aunque difícilmente podía llamarse cocina. Comidas precocinadas calentadas en el microondas y ensaladas hechas con mezclas de paquetes. Pero esta noche, Eunice se había superado. Había encargado la cena a un restaurante de lujo e incluso había comprado un mantel nuevo. Sterling colocó los platos, escuchando con el filo de la oreja cómo su suegra comprobaba por 10ª vez la temperatura del frigorífico del vino. Dakota dijo que el vino blanco debía servirse a 8 grados, nunca más caliente. Eunice se quejaba más de lo habitual, mirando el reloj de vez en cuando. Últimamente, Dakota se había convertido prácticamente en familia, al menos a los ojos de Eunice. Se llamaban varias veces al día, iban juntas de compras y la señorita Prescott incluso ayudaba a su suegra a elegir un nuevo vestuario más acorde con su condición de madre de un exitoso hombre de negocios. El timbre sonó a las 7 en punto. Dakota fue puntual como siempre. Esta vez llegó con un enorme ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Eunice, que solo había mencionado una vez, pero que Dakota sin duda había recordado. «Eunice, estás preciosa». Dakota miró con admiración el nuevo traje de su suegra. «Ese tono de esmeralda le sienta tan bien a tus ojos. Y huele de maravilla. ¿Es la salsa especial del chef Anderson?» Eunice se animó. Efectivamente, había pedido la cena en el restaurante de los Anderson que Dakota había mencionado de pasada. Sterling se dio cuenta de la habilidad con que la señorita Prescott transmitía a la gente la ilusión de una conexión especial. Recordando pequeños detalles, tomando nota de sus preferencias, haciéndoles sentir especiales. Fletcher bajó del piso superior, perfumado con un nuevo perfume. «Oh, Dakota», se alegró. «Parece que tú y yo pensamos igual. Estaba a punto de hablar de nuestros planes para la cena». ¿Planes? Sterling miró interrogante a su marido, pero él se limitó a sonreír enigmáticamente. Durante la cena,
La conversación, como de costumbre, giró en torno a las asombrosas perspectivas de Fit Future Innovations. Dakota habló de su próxima expansión internacional, de sus negociaciones con importantes inversores y de cómo sus acciones estaban a punto de dispararse. Por cierto, Dakota se secó los labios con una servilleta. Acabo de recibir la aprobación preliminar del Consejo de Administración. Fletcher puede unirse a nosotros como nuestro principal responsable de desarrollo. A Eunice casi se le cae el tenedor. ¿En serio? Oh, lo sabía. Mi chico siempre ha merecido algo más que un concesionario de coches. Sí. Dakota se volvió hacia Sterling. De hecho, por eso nos hemos reunido hoy. Tenemos que hablar de algunos cambios en tu vida familiar. Hubo una pausa extraña. Sterling sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Verá, continuó Dakota, el puesto que le ofrecemos a Fletcher requiere una implicación total. Viajes de negocios frecuentes, reuniones con inversores, actos sociales. Comprendo que esto puede ser difícil para la vida familiar. ¿Qué quiere decir? Fletcher estaba visiblemente nervioso, pero Dakota le puso la mano en la muñeca de forma tranquilizadora. Cariño, tenemos que ser sinceros, sonrió ella con la misma sonrisa practicada. Pasamos mucho tiempo juntos trabajando en el proyecto, y puedo ver cómo floreces cuando estás cerca de alguien que sabe apreciar tu potencial. Eunice se salpicó las manos con entusiasmo. Me alegro mucho. Sabes, he notado durante mucho tiempo que Sterling y su panadería, bueno, simplemente no puede captar la escala de pensamiento de Fletcher. Exactamente, asintió Dakota. Por eso estoy aquí. Sterling, no es nada personal, pero estoy mejor preparada para ser la compañera de vida de un futuro alto ejecutivo de una multinacional. Conozco este mundo, entiendo sus exigencias. ¿Y eso qué significa? Sterling se sorprendió de su propia calma. Significa, cariño, intervino Eunice con mal disimulado triunfo, que Dakota ocupará tu lugar. Y yo apoyo plenamente esa decisión. Sterling dejó silenciosamente los instrumentos a un lado. Contempló aquella extraña escena, la agitada Eunice, el nervioso Fletcher frotándose la corbata, el engreído Dakota, y sintió algo parecido a la lástima. ¿Te importa si me voy a mi habitación? Se levantó de la mesa. Mañana tengo una boda importante, necesito prepararme. Sterling, ¿no te das cuenta? Eunice se indignó. Esta es una conversación seria. Claro que es seria, asintió Sterling. Pero mi jornada laboral empieza a las 5 de la mañana y son casi las 9 de la noche. Mientras subía las escaleras oyó que Dakota tranquilizaba a Eunice. No te preocupes, es una reacción normal. Lo importante es que Fletcher ya está libre para una nueva vida. En el dormitorio, Sterling sacó el teléfono y marcó el número de Agatha Ramsey. Quizá debería haberle preguntado más sobre el asunto del purificador de agua y pedirle sus contactos policiales, por si acaso. El ajetreo de la pastelería, Hawcroft's Sweet Traditions, se vio interrumpido de repente por la aparición de Eunice. Su suegra solía evitar este lugar, por considerarlo demasiado sencillo. Hoy, sin embargo, estaba literalmente radiante de entusiasmo agitando unos papeles. Sterling, tienes que ver esto. Eunice se abrió paso entre los sorprendidos clientes hasta el mostrador. Dakota me enseñó los cálculos preliminares del plan de inversión. Es increíble. Sterling estaba terminando de decorar una tarta nupcial con finos pétalos de chocolate blanco. Siéntate a la mesa, Eunice. Estaré libre en 10 minutos. Su suegra arrastró los pies con impaciencia, pero obedeció y se sentó junto a la ventana. Sterling la vio cambiando papeles, ajustándose las gafas, revisando de nuevo unos gráficos. Cuando terminó de preparar la tarta y se la entregó a su ayudante para que la envolviera, Sterling se quitó el delantal y se sentó frente a su suegra. ¿Quieres café? No, escucha.
Eunice deslizó hacia ella una carpeta brillante con el logotipo de Fit Future Innovations. Dakota dice que es el mejor momento para participar en el proyecto. Van a lanzar una nueva línea de ropa deportiva nanotecnológica y las acciones de la empresa. ¿Acciones? Sterling enarcó una ceja. Creía que era una empresa privada. Ah, tú no entiendes nada de los negocios modernos, le quitó importancia Eunice. Dakota explicó que se estaban preparando para salir a bolsa. Una oferta pública de venta de acciones o algo así. No importa. Lo importante es que me ofreció la oportunidad de convertirme en inversor preferente. Sterling hojeó la carpeta. Bonitas fotos, impresionantes gráficos, redacción simplificada. Ni una sola cifra financiera concreta, pero sí montones de reseñas elogiosas de supuestos inversores de éxito. ¿Cuánto tienes que invertir? Solo 500,000. Eunice bajó la voz. Tengo lo justo en ahorros, pero Dakota dice que podrías hipotecar el piso e invertir más. Entonces el beneficio sería fantástico. Hipotecar el piso. Sterling sintió que se le apretaban las entrañas. Eunice, ¿hablas en serio? ¿Por qué no? La suegra apretó los labios. Fletcher dice que es una gran oportunidad. Va a invertir el dinero él mismo. ¿Qué dinero? Fletcher no tiene tanto dinero. Bueno, Eunice dudó. Pedirá un préstamo contra la garantía de la casa. Sterling exhaló lentamente. Su casa estaba a nombre de ambos cónyuges, y no era posible ningún préstamo sin la firma de ella, al menos legalmente. Mira, Eunice, intentó hablar con calma. ¿Has investigado siquiera esta empresa? ¿Has mirado los papeles, las licencias? Dakota me lo enseñó todo. Eunice sacó unos certificados de una carpeta. Toma, mira, es todo oficial. Sterling echó un vistazo a los papeles. Falsificaciones de calidad, pero bastante convincentes para el profano. Bonitos sellos, firmas adornadas, relieves dorados. ¿Y has comprobado estos certificados con las autoridades competentes? ¿Por qué? Eunice estaba realmente sorprendida. Dakota es una persona honesta. Se preocupa tanto por Fletcher, le ayuda tanto con su carrera. También piensa en mí. Dice que a mi edad ya es hora de que tenga una vejez decente. En ese momento sonó el timbre de la puerta principal y Fletcher entró en la panadería. Parecía inusualmente entusiasmado. «¿Ah, ya estáis discutiendo el plan de inversión?» Pasó el brazo por los hombros de su madre. ¿No es una oportunidad increíble? Dakota dice que podríamos comprar una villa en Malibú en un año. Fletcher, Sterling miró a su marido a los ojos. ¿De verdad crees en esta aventura? ¿Por qué no iba a hacerlo? Se encogió de hombros. Dakota sabe lo que hace. Tiene contactos en Silicon Valley, contratos con grandes marcas, que de alguna manera no se mencionan en ninguna parte. Privacidad, intervino Eunice. Dakota explicó que los detalles no pueden divulgarse en este momento. Por supuesto, sonrió Fletcher con suficiencia. Es un gran negocio, querida, no como tu panadería. Sterling permaneció en silencio. Era inútil discutir. Ambos habían caído bajo el hechizo de Dakota, se habían creído sus historias de dinero fácil y un futuro brillante. Por cierto, Eunice sacó otro sobre de su bolso. Dakota le entregó el contrato preliminar. Solo tienes que firmarlo y hacer un pago inicial. Dice que la oferta solo es válida durante 3 días. Después se acabarán las plazas en la lista de inversores. ¿3 días? Sterling aceptó el contrato. Eso es muy conveniente. El tiempo suficiente para tomar una decisión emocional, pero no lo suficiente para una investigación seria. ¿Qué quieres decir? Fletcher se mostró receloso. Nada. Sterling se puso en pie. Es que tengo que volver al trabajo. Tengo 3 encargos más para hoy. Exacto, resopló Eunice. Sigues jugueteando con tus pasteles cuando podrías estar ganando dinero de verdad. Vamos, Fletcher, tenemos que preparar el papeleo para el banco.
Sterling los observó a través de la ventana de la pastelería. Había que hacer algo antes de que esta pareja perdiera todos sus ahorros. Pero ¿cómo llegar a la gente que tan desesperadamente quiere creer en milagros? Sacó su teléfono y marcó el número de su padre. Quizás sus antiguos contactos en el sector bancario ayudaran al menos a ralentizar el proceso de obtención de un préstamo. Y entonces, Agatha podría averiguar algo interesante sobre las estafas pasadas de la señorita Prescott. El olor a recién horneado normalmente calmaba a Sterling, pero hoy ni siquiera su trabajo favorito era una distracción. Colocó mecánicamente el relleno en los croissants y los papeles que Eunice le había enseñado ayer quedaron ante sus ojos. Su padre había vuelto a llamar por la mañana temprano. Su abogado había encontrado tantas lagunas legales en el contrato de FitFuture Innovations que se podría escribir un manual entero sobre el fraude. El timbre de la puerta la hizo estremecerse cuando Eunice entró en la panadería, inusualmente vestida para madrugar. Un traje nuevo de color arena, zapatos de tacón, un bolso de la última colección, claramente el resultado de IR de compras con Dakota. Sterling, tenemos que hablar. Su suegra se dirigió decidida hacia el mostrador. Me doy cuenta de que estás preocupado por toda esta situación con Fletcher y Dakota, pero... Siéntate, Eunice. Sterling indicó con la cabeza a su ayudante que trajera el té. Estaba a punto de discutir esta inversión contigo. Eunice se sentó a la mesa y se arregló las arrugas de la falda. Parecía entusiasmada, como si estuviera a punto de compartir una noticia asombrosa. ¿Sabes? Dakota me enseñó ayer una presentación de su nuevo proyecto. Imagínate, han desarrollado un tejido especial que regula su propia temperatura corporal. Dice que las grandes marcas deportivas ya están haciendo cola para obtener la licencia. ¿Y dónde podemos ver muestras de este tejido? Bueno, Eunice se avergüenza un poco. Por ahora es un secreto comercial, pero Dakota ha prometido traer prototipos la semana que viene. Sterling colocó una taza de té delante de su suegra y se sentó enfrente. Eunice, he estado haciendo averiguaciones sobre esta empresa. ¿Sabes qué es lo interesante? Que no existe. Quiero decir que legalmente no existe tal empresa. ¡Qué tontería! La suegra apartó la taza indignada. Tienen una oficina, empleados. ¿Dónde está esa oficina, Eunice? ¿Has estado allí? ¿Has visto a esos empleados? Dakota dijo que por ahora trabajan a distancia, para ahorrarse el alquiler. Eunice dudó. Pero eso es normal en una empresa moderna. Fletcher me explicó que así es como empiezan hoy en día todas las empresas de éxito. Sterling sacó una carpeta de impresos. Aquí tienes el informe de un abogado sobre el contrato que te piden que firmes. Hay tantas violaciones legales que cualquier tribunal lo declararía nulo, pero para cuando vayas a juicio, tu dinero habrá desaparecido. Estás celosa. Eunice se levantó de un salto, derribando su taza. Celosa de Dakota porque es joven y tiene éxito y puede darle a Fletcher lo que tú no puedes. ¿Y qué es eso? Perspectiva, ambición, conexiones en la alta sociedad. Eunice se sonrojó. ¿Y tú? Lo único que sabes hacer es hornear tus propios bollos. Sí, no se te da mal, pero es tan mezquino. Fletcher se merece algo mejor que eso. Sterling secó tranquilamente el té derramado con una servilleta. ¿Sabes qué más es interesante? Le enseñé la foto de Dakota a un conocido mío del gobierno municipal. Resulta que hace 2 años, una mujer parecida, solo que con otro nombre, estaba llevando a cabo una estafa con unos filtros de agua milagrosos. Prometió a los inversores una montaña de oro, cobró el dinero y desapareció. ¡Mentira! Eunice agarró su bolso. Todo es mentira. Dakota me advirtió de que habría envidiosos intentando desprestigiar la empresa, pero yo puedo ver cómo es en realidad. ¿Cómo es ella? Ella cree en Fletcher, ve su potencial y me está ayudando. Ya sabes, ayer me enseñó a montar una cartera de inversiones en condiciones.
Dice que a mi edad es hora de pensar en una vejez decente, no en vivir de una pensión. Por eso te ofrece hipotecar tu piso. Se llama diversificación de activos. Eunice levantó la barbilla con orgullo. Dakota lo explicó todo. La propiedad tiene que funcionar, no ser solo un peso muerto. Sterling se frotó el puente de la nariz con cansancio. ¿Cómo le explicas a un hombre que está siendo descaradamente utilizado si no quiere verlo? Eunice, por favor, no firmes nada durante al menos una semana. Investiguemos esta empresa, vayamos a sus oficinas. ¿Sabes qué? La suegra se dirigió a la salida. Sigue con tu panadería y no te metas en asuntos serios. Pensé que te alegrarías por nosotros, que nos apoyarías, pero tú solo estás celosa del éxito de los demás. El timbre tintineó con enfado. Sterling observó a través de la ventana cómo Eunice se apresuraba hacia el coche aparcado, un flamante BMW que Fletcher había tomado prestado por consejo de Dakota. Un hombre de éxito necesita un coche adecuado, explicó. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Agatha. He encontrado algo interesante sobre tu Dakota. ¿Nos vemos esta noche? Sterling contestó con un escueto sí y volvió al trabajo. Los cruasanes no se horneaban solos y cada vez le quedaba menos tiempo para salvar a su familia de la ruina económica. En una mañana gris de otoño, Sterling se encontró con una desagradable sorpresa al pasar por delante de la casa de Eunice y ver el camión de la inmobiliaria en la entrada. Aparcó a la vuelta de la esquina y observó cómo los trabajadores sacaban los muebles y las cajas. Su suegra se agitaba cerca, ajustándose de vez en cuando su nuevo pañuelo de seda, otro regalo de Dakota. Fletcher apareció media hora más tarde en su reluciente BMW. Parecía inusualmente concentrado y serio, incluso su corbata no estaba tan torcida como de costumbre. Sterling lo vio atareado explicándole algo a su madre, agitando unos papeles. Llegó tarde a la panadería. Era la primera vez que iba en 5 años. Su ayudante ya había hecho la primera hornada, pero ella echó un vistazo nerviosa a la lista de pedidos. Hoy tenía que preparar postres para un acto benéfico. El teléfono vibró con insistencia. Agatha había enviado los resultados de su investigación. La información era decepcionante. En los últimos 3 años, Dakota Prescott había conseguido aparecer en 3 estados distintos con nombres diferentes. El esquema es el mismo en todas partes. Encuentra gente adinerada, ofrece inversiones en tecnologías inexistentes, cobra el dinero y desaparece. Hacia el mediodía, Fletcher entró en la panadería de improviso. Normalmente estaba en el concesionario de coches o en reuniones de negocios con Dakota. Sterling parecía inusualmente entusiasmado. Tengo una noticia estupenda que darte. Mamá por fin ha decidido dar un gran paso, venderá el piso e invertirá el dinero en nuestro proyecto. ¿Vuestro proyecto? Sterling colocó metódicamente los macarrones en la bandeja. ¿Te refieres a la estafa de Dakota? ¡Basta!, dijo Fletcher tirando irritado de su corbata. Es que no te das cuenta de la magnitud de las posibilidades. Dakota dice que dentro de 6 meses el beneficio será como mínimo del 300%. ¿Y tú la crees? Claro que la creo. Es una verdadera profesional. ¿Sabes cuántos contactos tiene en los círculos empresariales? La semana pasada se reunió con representantes de una importante marca deportiva que nadie conoce. Privacidad. Fletcher puso los ojos en blanco. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No puedes divulgar detalles a estas alturas. Sterling dejó a un lado la manga pastelera. Fletcher, tu madre está vendiendo su única casa. ¿Te das cuenta de que podría quedarse en la calle? No seas tonto, sonrió con suficiencia. Dentro de 1 año estaremos todos viviendo en mansiones de lujo. Dakota ya le ha echado el ojo a una estupenda en un barrio de lujo. Habrá sitio de sobra para mamá. En ese momento sonó el timbre y Eunice entró en la panadería.
reluciente como un níquel pulido. Detrás de ella, como una sombra, se deslizó Dakota con un elegante traje blanco. Querida, Eunice estaba literalmente radiante de felicidad. Pensé en pasarme para contarte la maravillosa noticia. Acabamos de llegar del banco. Todos los documentos están firmados y el dinero ya se ha transferido a la cuenta de la empresa. Dakota sonrió con indulgencia. Eunice ha tomado una decisión muy sabia. A su edad, es hora de pensar en inversiones serias en lugar de aferrarse a viejas propiedades. ¿Y dónde vivirá ahora? Sterling miró atentamente a su suegra. Oh, no te preocupes por eso, intervino Fletcher. Mamá se quedará con nosotros hasta que consigamos nuestros primeros dividendos. Dakota dice que eso ocurrirá en tan solo un mes. Exacto. Dakota puso una mano en el hombro de Eunice. Y entonces recogeremos algo realmente digno. Por cierto, Eunice, no lo olvides. Mañana tenemos una reunión con un diseñador de interiores. Hablaremos del diseño de tu futuro salón. Sterling contempló la escena en silencio, sintiendo que las entrañas se le apretaban de rabia impotente. Su suegra, que no era la mujer más estúpida, se estaba convirtiendo en una marioneta en manos de una estafadora profesional. Por cierto, Dakota sacó unos papeles de su bolso. Ya que estamos todos aquí, ¿por qué no discutimos tu participación en el proyecto, Sterling? Tú también tienes una parte de la casa, ¿no? No os molestéis. Sterling volvió a sus macarrones. Tengo cosas mejores que hacer. Ya ves, resopló Eunice. Te lo dije, Dakota, es incapaz de pensar en grande, siempre jugueteando con sus pasteles. Cuando por fin se fueron, Sterling sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Había que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, aunque, viendo la cara de felicidad de Eunice, sospechaba que ya era demasiado tarde. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Agatha. Hay nueva información. Es urgente. ¿Nos vemos dentro de una hora? Sterling respondió con un escueto sí y empezó a quitarse el delantal. Era hora de actuar antes de que esta estafa acabara por destruir a su familia. La mañana empezó con la histérica llamada de Eunice. Sterling estaba sacando la primera hornada de croissants del horno cuando el teléfono emitió un estridente trino. «No contesta». La voz de su suegra se quebró en un chillido. «Llevo llamándola desde las 5 de la mañana, pero el teléfono está apagado». «Sterling, ¿qué hacemos?» «¿Quién no contesta, Eunice?» «Dakota. Se suponía que hoy teníamos una importante reunión con inversores. Ella prometió mostrar las primeras muestras de ropa inteligente. Ahora, Sterling escuchó en silencio las lamentaciones de su suegra mientras colocaba metódicamente los productos horneados en las rejillas de enfriamiento. Había estado esperando este momento. Después de su conversación con Agatha, estaba claro que el desenlace estaba cerca. Dakota siempre desaparecía siguiendo el mismo patrón. Primero cobraba una gran suma de dinero, luego concertaba una cita importante y se desvanecía en el aire. Un desaliñado Fletcher irrumpió en la panadería, con el traje arrugado, la corbata a un lado y los ojos enrojecidos por el sueño. «Tienes que ayudarme». Se agarró al brazo de su mujer, casi derribando una bandeja de croissants. «Tengo que cambiar unos documentos ahora mismo». «¿Qué documentos?» «Verá». Fletcher se revolvió nervioso con la corbata. «He firmado algo aquí, en nombre de mi madre. Dakota dijo que así sería más fácil formalizar el trato». Sterling le soltó la mano lentamente. «Falsificaste la firma de tu madre en los documentos». «No me mires así», gruñó su marido. «Fue idea de Dakota. Dijo que a veces en los negocios hay que actuar rápido, sin andarse con formalidades». Se oyó un tintineo de vajilla rota detrás del mostrador cuando la dependienta, al oír su conversación, dejó caer la bandeja sorprendida. Fletcher se estremeció y bajó la voz. «Mira, no es para tanto. Solo ayúdame a rehacer el papeleo antes de que mamá vaya a la policía».
¿Por qué iba a ir a la policía? Bueno, vaciló. El caso es que no solo firmé los papeles para vender el piso, también había un contrato de préstamo garantizado con los ahorros de mi madre. Eunice entró volando en la panadería, despeinada, con el rímel embadurnado alrededor de los ojos. Fletcher, me han llamado del banco. ¿Por qué hablan de un préstamo? Yo no he firmado nada. Sterling observó en silencio cómo se le iba el color de la cara a su marido. Se tambaleó hacia la salida, murmurando algo inarticulado sobre dificultades temporales y un ligero malentendido. La oficina está vacía. Eunice se desplomó en la silla más cercana. Me dirigí a la dirección que había indicado en los papeles. Es solo un espacio vacío, ni siquiera hay un cartel. Claro que está vacío. Sterling empezó a preparar té de manzanilla. Su suegra parecía a punto de desmayarse. Esta oficina la alquiló por un mes, solo para reuniones con clientes. ¿Cómo lo sabes? Por Agatha. Encontró testigos de las estafas anteriores de Dakota. Siempre opera de la misma manera. Alquila una oficina representativa, se la enseña a las víctimas potenciales y, en cuanto consigue el dinero, desaparece. Fletcher se paseaba nervioso por el pequeño espacio de la panadería. Hay que hacer algo. Quizá contratar a un investigador privado o contactar con la policía de otro estado. ¿A la policía? Eunice la dio la cabeza. ¿Cómo vas a explicarles lo de las firmas falsas? Mi hijo es un delincuente. Mamá, lo he hecho todo por nosotros. Fletcher cayó de rodillas ante su madre. Dakota prometió triplicar la inversión en un mes. Podríamos ser ricos. ¿Inversiones? Eunice se rió histéricamente. ¿Qué inversiones? Le diste todo mi dinero a un estafador, vendiste mi piso, me he quedado sin casa. Sterling puso una taza de té delante de su suegra y sacó el teléfono. Agatha me aconseja que no deje para más tarde la denuncia a la policía. Ha encontrado a otras 2 víctimas de este estafador. Si actuamos juntos... ¡No!, saltó Fletcher. ¡No a la policía! Ya se me ocurrirá algo. Quizá pedir otro préstamo o vender el coche. ¿El coche? Sterling sonrió. ¿Te refieres a ese BMW que está en leasing? ¿O a mi parte de la casa que ibas a hipotecar? Eunice sollozó y hundió la cara entre las palmas de las manos. Fletcher se paseaba por la panadería, cogiendo el teléfono y comprobando el correo, como si esperara que Dakota apareciera y todo fuera un malentendido. Sonó el timbre. Las primeras visitas. Sterling volvió al trabajo, lejos del alcance del oído de su marido, intentando llamar al agente inmobiliario que vendía el piso. Sabía que era inútil. Agatha ya se había dado cuenta de que el agente inmobiliario también formaba parte del plan. Era tan fachada como la propia señorita Prescott. ¿Qué va a pasar ahora?, murmuró Eunice con la mirada perdida. Sterling permaneció en silencio. Sabía muy bien lo que ocurriría a continuación. El informe policial, la larga investigación, los tribunales. Y lo más importante, la epifanía que tarde o temprano llega a todos los que han creído en el cuento de hadas del dinero fácil. La casa de Sterling y Fletcher olía ahora a valeriana. Eunice, que se había trasladado a la habitación de invitados, se había tragado el sedante a puñados. Sus pertenencias, apresuradamente empaquetadas en cajas de cartón, estaban apiladas en el garaje, y el juego de antigüedades que su suegra había heredado de su madre seguía en pie en el vestíbulo, dorándose inapropiadamente a la tenue luz de las lámparas de bajo consumo. Fletcher venía a casa cada vez con menos frecuencia. Al principio se excusaba con trabajo urgente en el concesionario de coches, luego dejó de contestar al teléfono. Sterling supo por su asistente, cuyo marido trabajaba en el mismo concesionario, que Fletcher llevaba una semana sin volver a casa. Eunice se pasaba el día sentada en una silla junto a la ventana, examinando mecánicamente documentos, contratos, recibos, hermosos folletos de Fit Future Innovations.
A veces se ponía a hablar sola, recordando detalles de sus interacciones con Dakota, como si tratara de encontrar ese momento en que algo podría haberse evitado. ¿Y recuerdas, Sterling, cómo solía hablar de su casa de California? Eunice levantó la vista, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Decía que la había comprado con su primera inversión. Apuesto a que mentía, ¿verdad? ¿Y no había ninguna casa? Sterling asintió en silencio mientras seguía preparando la cena. Hacía tiempo que había renunciado a intentar explicar lo obvio a su suegra. Necesitaba experimentarlo por sí misma, comprenderlo a su manera. Por la noche, Agatha llamó. Otra víctima de la estafa de Dakota había aparecido en un estado vecino. Allí se hacía pasar por Amanda Holbrook y vendía acciones de una empresa tecnológica inexistente. El mismo esquema: hermosas promesas, documentos falsos y desaparición con el dinero. ¿No deberíamos ir a la policía después de todo? Agatha habló en voz baja, como si temiera ser escuchada. Conozco a un detective especializado en este tipo de cosas. Sterling miró a Eunice, que estaba releyendo de nuevo el contrato de compraventa del piso, y negó con la cabeza. Todavía no. No está preparada para admitir que su propio hijo... Antes de que pudiera terminar, la puerta principal se abrió de golpe y Fletcher irrumpió en la casa. Apestaba a alcohol, la corbata le colgaba del codo y llevaba un sobre arrugado. —¿Mamá? Se desplomó de rodillas frente a la silla de Eunice. —Lo siento. Te lo compensaré. Te lo prometo. Mira, se me ha ocurrido un plan. Eunice ni siquiera se movió, continuando con la mirada fija en el espacio frente a ella. Era como si hubiera envejecido 10 años en la última semana. Su rostro se había vuelto gris y tenía profundas arrugas alrededor de los ojos. —Voy a vender el coche. Fletcher agitó el sobre. —Y puedes hipotecar la casa. Quiero decir, tu parte, Sterling. Ayudarás, ¿verdad? Por el bien de mamá. Fletcher. Sterling se sentó cansado en el brazo de la silla. La casa está hipotecada. Tu coche está alquilado. ¿Qué vas a vender? Pero tiene que haber una salida. Se agarró la cabeza. Quizá pedir un préstamo o confesar que falsifica documentos, dijo Eunice en voz baja, alzando la voz por primera vez aquella noche. Admitir que engañaste a tu propia madre. Fletcher se quedó helado. El miedo brilló en sus ojos, el mismo miedo que Sterling ya había visto cuando se dio cuenta por primera vez de la enormidad de lo que había hecho. Lo arreglaré. Retrocedió hacia la puerta. Tengo que comprobar una cosa. Volveré mañana y lo hablaremos. La puerta principal volvió a cerrarse de golpe. A través de la ventana, Sterling observó cómo su marido se metía apresuradamente en el coche, mirando a su alrededor con nerviosismo antes de alejarse. No va a volver, dijo Eunice con tanta tranquilidad como si estuviera hablando de la previsión meteorológica. Mi hijo es un cobarde. Siempre lo ha sido, solo que no quería verlo. Sterling pasó silenciosamente el brazo por los hombros de su suegra. En algún lugar de su mente sabía que Eunice tenía razón. Fletcher huiría, como siempre huía de los problemas. Solo que, esta vez, su huida no sería una retirada temporal, sino una verdadera desaparición. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Agatha. La policía ha encontrado el rastro de Dakota. Parece que ya está en México. Han visto con ella a un hombre que coincide con la descripción de Fletcher. Sterling borró el mensaje sin enseñárselo a su suegra. Que esa noticia esperara hasta mañana. Eunice ya había tenido que aceptar demasiadas verdades amargas hoy. La panadería estaba inusualmente tranquila, aún no había empezado el ajetreo prenavideño y los pocos clientes seleccionaban tranquilamente los pasteles para su café matutino. Sterling estaba trabajando en una nueva receta de pan de jengibre con miel cuando el timbre de la puerta anunció la llegada de Eunice.
Su suegra parecía poco acostumbrada a su habitual aspecto recogido, un traje estricto en lugar de sus habituales atuendos coloridos, el pelo pulcramente peinado en lugar de recogido apresuradamente en un atillo. Solo sus ojos delataban su estado, sonrojados con ojeras de insomnio. ¿Puedo hablar con usted? Eunice tomó asiento en la mesa del fondo, frotando el asa de un bolso anticuado. Sterling indicó con la cabeza a su ayudante que se ocupara del pan de especias y se acomodó frente a su suegra. 2 tazas de té de manzanilla aparecieron en la mesa entre ellas. Se había convertido en una especie de ritual en sus conversaciones de las últimas semanas. He comprobado los extractos bancarios. Eunice sacó una pila de documentos de su bolso. Resulta que Fletcher no es solo mi dinero. En fin, retiró casi todos los fondos de su cuenta conjunta y pidió un préstamo contra su parte de la casa. Sterling sorbió su té en silencio. Ya lo sabía. Los extractos habían llegado a su correo electrónico hacía una semana, pero decidió esperar a que su suegra estuviera preparada para tener ella misma esta conversación. ¿Sabes qué es lo peor? Eunice pasó el dedo por el borde de la taza. Todo es culpa mía, ¿no? Intentaste advertirnos, nos mostraste las pruebas, hablaste de las pruebas, y lo único que hice fue acusarte de estar celosa. Un autobús escolar pasó zumbando junto al escaparate de la panadería, bañando la ventana con un abanico de hojas otoñales. Sterling los observó aminorar la marcha hasta la acera, pensando en lo fácil que era para la gente creerse una bonita mentira y lo difícil que era admitir que estaban equivocados. Y había campanas y silbatos, dijo Eunice en voz baja, como para sí misma. ¿Recuerdas aquel día en que Dakota habló por primera vez de inversiones? Tan hábilmente desvió la conversación de los números a las historias de éxito, y yo, tonta de mí, escuchaba con la boca abierta. No te castigues. Sterling deslizó un plato de galletas hacia su suegra. Es una estafadora profesional. Ha habido docenas como tú. Exacto, sollozó Eunice. Y yo que pensaba que era especial. Pensé que ella realmente me veía como alguien con perspicacia para los negocios, como ella lo llamaba. Y Fletcher vaciló. Sabes, pasé toda mi vida complaciendo sus fantasías. Hablaba de grandes planes y yo asentía y admiraba. Tal vez si hubiera sido más estricta. Sterling se levantó a buscar pañuelos. Las lágrimas ya goteaban sobre los papeles. Al pasar por delante del escaparate, se fijó en un coche que le resultaba familiar. Agatha había llegado antes de la hora acordada. La policía ha encontrado el rastro de Fletcher. Eunice se secó los ojos con la servilleta. Realmente está con ella, Dakota. Cruzaron juntos la frontera con México. ¿Te lo puedes creer? Mi hijo no solo fue víctima de una estafadora, él mismo se convirtió en un criminal. Lo sé, suspiró Sterling. Agatha me enseñó el informe. Parece que estaba involucrado desde el principio. Solo interpretaba el papel de hijo crédulo para ganarse su confianza. ¿Y te has callado todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Te lo habrías creído? Sterling sonrió con tristeza. Hasta hace una semana pensabas que era una víctima inocente de las circunstancias. Eunice asintió, reconociendo el punto de vista de su cuñada. Terminó su té frío y cuadró los hombros. Presenté una denuncia a la policía. Sobre todo, la falsificación de firmas, el fraude inmobiliario, el robo de fondos de tu cuenta, que responda de sus actos ahora. Sterling miró a su suegra con respeto. Aceptar la traición de su propio hijo y encontrar la fuerza para actuar por justicia y no por instinto maternal merecía la pena. Además, Eunice sacó una especie de sobre de su bolso. Quiero devolverle al menos parte del dinero. Vendí mis joyas y ese juego de antigüedades. No hace falta. Sterling apartó suavemente el sobre. Mejor use ese dinero para alquilar un piso. Y ya arreglaremos lo de la casa de alguna manera.
Agatha entró en la panadería, llevando una carpeta con nuevos documentos. Era hora de ponerse manos a la obra, averiguar los detalles de la estafa, buscar otras víctimas, preparar material para el juzgado. Pero lo más importante ya había ocurrido. Eunice había abierto por fin los ojos y encontrado fuerzas para enfrentarse a la amarga verdad. La comisaría olía a café y papel. Sterling miró furtivamente a Eunice. Su suegra estaba bien, aunque había adelgazado mucho en la última semana. Sus canas ya no se ocultaban tras una pintura cara, y el elegante vestuario que Dakota había elegido había sido desechado porque los recuerdos eran demasiado dolorosos. El detective Morrison, un hombre mayor de mirada perspicaz, disponía metódicamente el papeleo que tenía delante. Agatha lo había recomendado por una razón. Había resuelto docenas de estafas similares en sus 20 años de servicio. ¿Así que dices que se presentó como Dakota Prescott? Morrison golpeó el escritorio con el lápiz. ¿Y tenía estos documentos desde el principio? Eunice asintió, sacando de su bolso los conocidos folletos satinados de Fit Future Innovations. Sterling recordaba a su suegra llevándolos de un lado a otro, mostrando a todos los que conocía el proyecto prospectivo de su hijo. Curioso, el detective acercó el portátil a su lado. Echa un vistazo a esto. En la pantalla apareció una fotografía. La misma mujer, pero pelirroja y con traje de negocios, posando contra el rótulo de alguna empresa farmacéutica. Verónica Stiles. Morrison giró la pantalla hacia ellos. Hizo una estafa en Boston hace 2 años. Convenció a un grupo de médicos para que invirtieran en el desarrollo de una cura revolucionaria del cáncer. Pérdida total, unos 2 millones. Eunice palideció, reconociendo rasgos familiares bajo el diferente maquillaje. Sterling le apretó la mano. Su suegra temblaba visiblemente. Y aquí hay otra foto interesante. El detective abrió otro expediente. Morena, empresaria, fundadora de una empresa de energía limpia, Amanda Holbrook, Seattle, hace 1 año, cogió $5 millones de inversores y desapareció. Pero, ¿cómo? Eunice tartamudeó. ¿Cómo encuentra nuevas víctimas cada vez? El patrón está elaborado desde hace años. Morrison se reclinó en su silla. Encuentra a gente rica, a menudo a través de sus hijos o parientes cercanos. Se mete en su confianza, aprende sus debilidades. Siempre ofrece invertir en algo elegante, ecotecnología, medicina innovadora, dispositivos inteligentes. Sterling recordó cómo Dakota se había adaptado hábilmente a los intereses de Fletcher, con qué destreza había jugado con las ambiciones de Eunice. Una profesional en su negro trabajo, no había nada que decir. ¿Y Fletcher? Preguntó Eunice en voz baja. ¿Estaba realmente en esto desde el principio? Los extractos bancarios muestran que hizo la primera transferencia a las cuentas de su empresa fantasma 1 mes antes de presentársela a usted. Una pequeña cantidad, probablemente un anticipo por participar en la estafa. Eunice cerró los ojos. Sterling lo sabía. No había nada más aterrador para una madre que darse cuenta de la traición de su propio hijo. No actúa sola, continuó Morrison. Tiene ayudantes en todas las ciudades, agentes inmobiliarios, abogados, empleados de banca. Suele atraerlos del mismo modo que hizo con tu hijo. Promete una parte de los beneficios, juega con la codicia y la vanidad. Nuevas fotos yacían sobre la mesa. Dakota en diferentes imágenes, con diferentes hombres. En una foto era una rubia con un vestido de diseño, en otra, una estricta mujer de pelo castaño con un traje de negocios. La Interpol lleva varios años buscándola. Abrió el detective una gruesa carpeta de documentos. El rastro se extiende por Europa, luego por Australia, y ahora ha llegado hasta nosotros. Solo que nadie sabe aún su verdadero nombre. Eunice miró lentamente las fotografías, como si intentara averiguar cuál de aquellas mujeres era la verdadera.
Sterling lo sabía. Todas eran igual de falsas, igual que la historia de éxito que tan fácilmente se habían creído. ¿Qué pasa ahora? Eunice levantó los ojos hacia el detective. Estamos combinando el caso con otros episodios. Ya hay información sobre su aparición en México. Parece que está preparando una nueva estafa, pero ahora tenemos una ventaja importante. Su hijo. Él conoce su modus operandi, sus contactos, quizá incluso su verdadero nombre. Si lo encuentran, añadió Sterling en voz baja. Lo encontrarán, sonrió Morrison. Los hombres como él no duran mucho huyendo. Tarde o temprano cometerá un error. Sacará dinero de su tarjeta, llamará a gente que conoce, intentará ponerse en contacto con su madre. Eunice se estremeció. Sterling lo sabía. Su suegra seguía con el teléfono encendido, esperando una llamada de su hijo. El corazón de una madre no podía evitar la esperanza, incluso cuando la mente ya se lo había imaginado todo. Rellenad estos formularios. El detective les señaló un montón de papeles. Necesitaremos todos los detalles, fechas de las reuniones, importes de las transferencias, copias de los documentos. Cuanta más información tengamos, más rápido lo encontraremos. Salieron de la comisaría y caminaron en silencio hasta el coche. Eunice apretó con fuerza contra su pecho la carpeta de documentos. Ya no eran los folletos brillantes de Fit Future Innovations, sino informes y declaraciones policiales. La gris mañana de invierno había empezado con una llamada del detective Morrison. Sterling estaba terminando de decorar el pan de jengibre para la exposición navideña cuando el teléfono estalló con una melodía familiar. La hemos encontrado. La voz del detective sonaba cansada, como si hubiera estado despierto toda la noche. O mejor dicho, hemos encontrado un rastro. Ha estado apareciendo en los titulares de Bangkok. Ha abierto una especie de centro de bienestar con técnicas innovadoras de rejuvenecimiento. Sterling volvió a mirar a Eunice, que últimamente venía mucho a la panadería, solo para sentarse y estar tranquila y ver trabajar a su cuñada. Su suegra dormitaba en su sillón favorito junto a la ventana, tapada con un plaid. ¿Y el dinero? ¿Alguna posibilidad de recuperarlo? El detective se quedó callado. Para ser sincero, casi ninguna. Se las arregló para moverlo todo a través de empresas fantasma en varias zonas offshore. Hemos rastreado la cadena hasta Singapur, pero el rastro se enfría a partir de ahí. La primera clienta de la panadería, la señora Baker, vino a por cruasanes frescos a las 7 en punto de la mañana, como de costumbre. Sterling apoyó el teléfono contra su hombro, contando los pasteles. ¿Qué le pasa a Fletcher? Intentó hablar en voz baja para no despertar a Eunice. Es más interesante. La voz de Morrison tenía una nota nueva. Parece que ella lo abandonó. Nuestros colegas de México encontraron sus tarjetas de crédito en un cubo de basura a la salida de una estación de autobuses de Cancún. Él mismo desapareció, pero el rastro no conduce a Tailandia, sino a algún lugar de Sudamérica. Sterling recordó con qué suficiencia Fletcher había hablado de grandes negocios y perspectivas serias. Me pregunto en qué momento se había dado cuenta de que él mismo había sido víctima de un estafador más experimentado. Por desgracia, esto complica las cosas, continuó el detective. Ahora tendremos que lidiar con las leyes de varios países. El proceso podría alargarse durante años. Eunice se removió en su silla. Al parecer, los sonidos de la conversación la habían despertado después de todo. Sterling se despidió del detective y empezó a preparar el té, un ritual matutino que observaban todos los días. ¿Noticias? Eunice aceptó la taza con manos temblorosas. Sterling asintió con la cabeza, pues no veía ningún sentido en ocultar la verdad. Mientras relataba la conversación con Morrison, su suegra miraba en silencio por la ventana, donde los escasos copos de nieve se arremolinaban lentamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Eunice rompió por fin el silencio. Casi no me arrepiento del dinero.
El piso, por supuesto, es una pena, tantos recuerdos, pero es la traición lo que más duele. Ella no, es una extraña, un fraude, es Fletcher. Los clientes de la mañana entraban en tropel en la panadería. Sterling estaba detrás del mostrador, observando a su suegra con el rabillo del ojo. Su suegra había cambiado mucho en los últimos meses. Ya no era quisquillosa, ya no se jactaba del éxito de su hijo. Había algo de dignidad nueva, tal vez la misma dignidad que viene después de una gran pérdida. Agatha llamó ayer. Sterling se sentó junto a su suegra en un raro momento de tranquilidad. Dice que encontró más víctimas, una familia de Portland. Es una historia similar allí. El hijo conoció a Dakota en un club de golf, la llevó a la casa, ella encantó a todos hablando de algún tipo de nanotecnología. Y ellos también se lo creyeron, se rió Eunice con amargura. Se lo creyeron. Vendió el negocio familiar, una cadena de tiendas de deportes. Lo invirtieron todo en su inexistente startup. Fuera de la ventana la nieve caía con más fuerza, cubriendo la calle con un manto blanco. Sterling observó a los escasos transeúntes que se apresuraban a sus quehaceres y pensó en cuántas personas más se verían atrapadas en otro Dakota Prescott. Se acerca la Navidad, cambió de tema de repente Eunice. ¿Recuerdas el año pasado cuando todos juntos decoramos el árbol? Fletcher estaba tan emocionado como un niño, ¿o eso también era un juego? Sterling permaneció en silencio. No sabía qué era peor, creer que todo era una actuación o esperar que, en algún lugar de su interior, Fletcher siguiera siendo el niño que su madre tanto quería. El teléfono volvió a vibrar, un mensaje de Agatha. He encontrado otra pista. Parece que tiene toda una red de estafadores similares en distintos países. Están preparando nuevas Dakotas. Sterling borró el mensaje sin mostrárselo a Eunice. Ya había tenido suficientes malas noticias por hoy. Dejémosla que ayudara a decorar el pan de jengibre. A veces, una simple manualidad era mejor que hablar. La comisaría estaba inusualmente abarrotada. El detective Morrison había reunido a todas las víctimas de la estafa de Dakota para hacer un anuncio importante. Sterling reconoció a la familia de Portland, una pareja de ancianos que se cogían de la mano como si intentaran apoyarse mutuamente. Junto a ellos se sentaba una mujer llorosa con un traje caro pero arrugado, al parecer la propietaria de la empresa de inversiones que la señorita Prescott había estafado en Seattle. Eunice se mantuvo aislada, acurrucada en un rincón de la sala de conferencias. Últimamente evitaba los lugares concurridos. Era demasiado difícil responder a las preguntas de los conocidos sobre su hijo. Morrison golpeó la mesa con el lápiz, llamando la atención de los reunidos. Tenemos noticias, y me temo que no son muy reconfortantes. Una fotografía familiar apareció en la pantalla. Dakota con aspecto de empresaria de éxito, con Fletcher a su lado, mostrando su característica sonrisa. La foto había sido tomada en la misma presentación en el concesionario de coches donde empezó todo. Hemos analizado todas las transacciones financieras, mostró el detective unos gráficos en la pantalla. Fletcher Howcroft no era una víctima al azar. Participó activamente en la organización del plan, ayudando a seleccionar posibles víctimas, preparando el papeleo. Eunice sollozó en silencio. Sterling le apretó la mano, fría, temblorosa. Es más, continuó Morrison, descubrimos que llevó a cabo un plan similar en otras ciudades. Aquí está el testimonio de un cajero de banco en Denver, donde Fletcher se hizo pasar por un consultor de inversiones, convenciendo a los clientes a invertir en proyectos que no existían. En la pantalla parpadeaban documentos, extractos bancarios, contratos con firmas falsificadas, fotografías de varias ciudades. En todos ellos, Fletcher parecía seguro, exitoso, convincente. Un juez federal ha firmado esta mañana una orden de detención contra él. Morrison repartió copias de los documentos entre el público. Fletcher Howcroft
está oficialmente buscado a escala internacional como cómplice de un gran fraude. Una mujer con un traje desaliñado rompió a llorar de repente. ¿Y nuestro dinero? ¿Alguna posibilidad de recuperarlo? El detective negó con la cabeza. Desgraciadamente, la mayor parte de los fondos ya han sido retirados a través de cuentas en paraísos fiscales. Seguimos controlando los flujos financieros, pero Sterling dejó de escuchar, observando la reacción de su suegra. Eunice permanecía inmóvil, con los dedos arrugando mecánicamente el borde de su bufanda. Su rostro, normalmente tan móvil y emotivo, estaba congelado en una máscara. Después de la reunión, caminaron en silencio hasta el coche. La nieve caída el día anterior ya se había convertido en un lodazal bajo los pies de los transeúntes. A lo lejos, sonaba una sirena de policía. ¿Sabes qué es lo peor? Eunice se detuvo de repente en medio de la acera. Ni siquiera me sorprende, ¿verdad? En algún lugar de mi interior siempre supe que Fletcher, que era capaz de esto, solo que no quería verlo. En la panadería les esperaba el bullicio habitual. Los pedidos prenavideños exigían atención. Eunice se puso el delantal en silencio y se colocó junto a Sterling, ayudando a decorar el pan de jengibre con glaseado. Sus manos, que últimamente habían estado temblorosas, ahora se movían con confianza y precisión. El teléfono de Sterling zumbó. Un mensaje de Agatha. Pon las noticias. Canal 1. Un rostro familiar apareció en la pantalla del pequeño televisor que solía murmurar algo de fondo para las visitas. Fletcher, demacrado y sin afeitar, salía esposado de una comisaría de algún lugar de Perú. Eunice ni siquiera volvió la cabeza hacia la pantalla. Continuó metódicamente glaseando copos de nieve sobre pan de jengibre como si fuera lo más importante del mundo. Solo sus hombros se estremecieron ligeramente. «Apágalo», pidió en voz baja. «No quiero verlo». Aquella tarde, al cerrar la panadería, Sterling encontró sobre la mesa la bufanda que su suegra había olvidado, la misma que Dakota le había regalado una vez. Eunice nunca volvía a por las cosas olvidadas. Tal vez fuera su forma de despedirse del pasado, dejándolo atrás como un equipaje innecesario. El despacho de abogados recibió a Sterling con luces tenues y olor a carpetas de cuero. El procedimiento de divorcio fue sorprendentemente sencillo, teniendo en cuenta que Fletcher estaba siendo investigado y que todas las propiedades adquiridas conjuntamente habían sido hipotecadas o vendidas. No había mucho que dividir. Mientras firmaba los papeles, Sterling pensó en lo extraña que le había resultado la vida. Hacía solo 6 meses, se consideraba feliz en un matrimonio, aunque no el más apasionado, pero bastante próspero. Ahora estaba sentada en el despacho de un abogado, firmando metódicamente los papeles que rompían oficialmente su relación con un hombre que no era quien ella creía. Eunice se alojaba temporalmente en casa de su vieja amiga Marjorie, la misma a la que una vez había enseñado con orgullo los folletos de Fit Future Innovations. Juntas dirigen ahora un grupo de apoyo para ancianos víctimas de estafadores. Extrañamente, este trabajo pareció insuflar nueva vida a su suegra. Ya no parecía rota, sus ojos tenían el brillo de antes. La primavera trajo cambios a la vida de Sterling. De repente, la panadería recibió un pedido para suministrar postres a una cadena de cafeterías de moda y ahora había el doble de trabajo. Tuvo que contratar a 2 ayudantes más y ampliar la producción. Eunice acudía a menudo por las mañanas, ya no como suegra, sino más bien como amiga, ayudando a decorar los pasteles y charlando con los visitantes. Las noticias de Fletcher eran raras y escasas. Estaba detenido en Perú, pero hasta ahora los trámites de extradición eran largos. Nunca se encontró al Dakota. El rastro en Tailandia resultó ser falso. Sin embargo, ni Sterling ni Eunice siguieron la investigación con el mismo interés. Un día de primavera, cuando el sol brillaba con especial intensidad en el escaparate de la panadería, Eunice entró con una oferta inesperada. «¿Sabes?»,
Extendió croissants frescos en una bandeja. Marjorie me ha ofrecido ser copresentadora de su podcast. Cuenta historias sobre fraudes financieros. Advierte a la gente de los peligros. Sterling sonrió. Recordaba cómo su suegra había resoplado una vez despectivamente ante la palabra «bao», pensando que no era una ocupación seria. ¿Y qué decidiste? De acuerdo. Eunice se ajustó el delantal. Verás, mi historia podría ayudar a otras a no cometer los mismos errores, sobre todo a las mujeres de mi edad. A menudo somos presa fácil de los estafadores. Una bandada de escolares salía corriendo por la ventana, agitando mochilas de vivos colores. Sterling miró sus caras despreocupadas y pensó en cómo la vida enseña a veces lecciones inesperadas. También he decidido volver a la enseñanza, continuó Eunice. No volver a la escuela, por supuesto, no tengo la edad adecuada, pero el centro social va a abrir un programa de educación financiera para pensionistas. Imagínate, me han ofrecido dar las clases. En su voz se reflejaba la misma pasión que antes había utilizado para hablar de las prometedoras inversiones de Dakota. Pero ahora era una pasión diferente, madura, informada, basada en una amarga experiencia y en el deseo de ayudar a los demás. Sterling estaba preparando la vitrina con productos recién horneados, escuchando con el filo de la oreja a Eunice comentar con un cliente habitual el último episodio de su podcast. La historia de lo fácil que es caer en promesas bonitas y lo difícil que es admitir cuando te has equivocado resonó en muchos. Por la tarde, al cerrar la panadería, tomaron té juntos con una nueva receta de tarta de miel. Eunice ya no llevaba trajes caros ni se teñía el pelo. El gris le sentaba extraordinariamente bien y le daba una dignidad especial. El otro día estuve mirando unas fotografías antiguas. Encontré una foto de Fletcher de niño, muy serio, con corbata, fingiendo ser un hombre de negocios. Incluso entonces le gustaba fingir ser otra persona. Sterling escuchó en silencio. Sabía que Eunice seguía sintiendo la traición de su hijo, pero ahora el dolor era más silencioso, más tranquilo. Tal vez porque su suegra había encontrado por fin su verdadera vocación, ayudar a los demás a no caer en la trampa de Dakota y Fletcher. Y la panadería, Howcroft's Sweet Traditions, seguía ofreciendo productos recién horneados, y la vida mejoraba poco a poco, sin falsas promesas ni bellas ilusiones, pero con negocios reales y relaciones honestas.